va proveyendo, le va dando a uno, pues, Bebe, ¿puedes venir? ¿verdad? Entonces, les damos pues las buenas noches a cada uno de ustedes y vamos a comenzar en el nombre de Jesús esta reunión. Le hacemos la palabra a Julio Soto para que pueda, pues, iniciar esta reunión. Adelante. Bueno, de acuerdo. Buenas noches, hermanos, hermanas. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que están ahorita pues conectados en esta bendecida plataforma Zoom. Darles la más cordial bienvenida una vez más, un miércoles más, que por la gracia de Dios aquí estamos. Darle la bienvenida también a quienes nos siguen a través de Facebook Live y pues a quienes también verán el video posteriormente en YouTube. Así que sean todos ustedes bienvenidos y gracias por estar acá. Vamos a iniciar con una oración. ¿Será que Carlitos Cáceres nos hace el favor de apoyarnos con la oración de inicio? Por favor, Carlitos Cáceres. Todo gusto. Nos ponemos en las manos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad esta noche de, por medio de esta plataforma, instruirnos de tu palabra, de tu mensaje, de tu forma de que quieres que vivamos. Gracias por ese alimento espiritual, Padre, que nos das todos los días. Gracias por el alimento material, porque nos cuidas todos los días, nos dejas llegar a nuestros trabajos, regresar a nuestras casas en paz, Señor. Gracias por nuestras familias, nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos y toda nuestra familia, nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo. Cada uno tenemos un caso diferente en eso, pero o tenemos compañeros de trabajo, o tenemos empleados. Gracias por ellos. Bendice nuestras relaciones entre padres, hijos, hermanos, compañeros de trabajo y con todas las personas que nos relacionamos. Danos esa paz, esa bendición, humildad y sabiduría para que todo lo que hacemos día a día sea bendecido por ti. Gracias, Padre, por esta enseñanza que vamos a recibir hoy por nuestros compañeros. Danos la sabiduría para entenderlo y a ellos las palabras propicias para que podamos entenderlo y poderlo aplicar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, su Santa Madre María y nuestro patrono San José. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas y hermanos en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Amén. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ustedes saben, este mes de julio recibiremos 4 enriquecedores temas sobre la oración personal como lugar de encuentro con el Dios cercano. A partir de hoy, nuestros hermanos y hermanas del programa Testigos de su Misericordia nos lo predicarán, basándose en el contenido del libro Conocerte y Conocerte, del Opus Dei. Así que quiero que hagamos vamos a hacer una oración por Marco Vinicio y por Freddy. Señor Jesús, queremos, por favor, Señor, pedirte de todo corazón que, por favor, tu Espíritu Santo venga, nos acompañe y permitas que a través de Freddy y de Marco Vinicio nos haga saber qué es lo que quieres que sepamos, qué es lo que quieres que conozcamos de ti, Señor, por favor. Haznos conocer por medio de ellos. Ilumínalos, ilumínales la mente, el espíritu. Y por favor, permite que ellos digan lo que tú quieres que sepamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Entonces, recibamos con gozo a nuestro hermano Marcos Salazar, quien tiene a su cargo la prédica Robar el corazón a Cristo. Y ese es el tema que le tocó a nuestro hermano Marco. Así que adelante, Marcos Salazar, bienvenido. Bueno, muy buenas noches de nuevo, hermanos. La verdad que con mucho gozo estar aquí con ustedes en esta noche.
Vamos a tratar el tema sobre el libro Conocerte y Conocerte del Opus Dei. Y el tema, como decía Julio, que vamos a tener el día de hoy es robar el corazón a Cristo. Vamos a empezar con una breve descripción de lo que es el inicio de este capítulo. Tantas personas y hay tantas formas de rezar. Fuera de las murallas de Jerusalén, poco después del mediodía, 3 hombres habían sido crucificados sobre el monte Calvario. Era el primer Viernes Santo de la historia. 2 de ellos eran ladrones. El tercero era el único hombre absolutamente inocente, el Hijo de Dios. Uno de los 2 bandidos, en medio de su intenso sufrimiento y de su agotamiento físico, entabla una brevísima conversación con él. Sus palabras llenas de humildad, y le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En Lucas 23:42. Hacen que el mismo Dios hecho hombre le asegure la entrada en el paraíso. San José María Escrivá se conmovía muchas veces con la actitud de este buen ladrón, que con una palabra robó el corazón a Cristo y se abrió las puertas del cielo. Quizás precisamente así se podía definir la oración, como una palabra que roba el corazón a Jesús y nos hace vivir desde ahora junto a Él. Dentro de esta enseñanza que tenemos en este momento, esta prédica, vamos a ver como primera parte el diálogo, 2 diálogos que se dan en la cruz. Nosotros deseamos en nuestra oración, deseamos ser como este hombre llamado Dimas, porque se llenó de fruto. Robar el corazón es conquistarlo o enamorarse. Asalta lo que nos es propiedad, porque no es una posesión nuestra recibir tanto cariño. Y eso nos lleva a dejarnos acompañar por Jesús. Dentro de esta situación, cuando Dimas le dice a Jesús que él tanto con el otro ladrón eran ladrones y ellos merecían estar en la cruz, mientras que él no. Y entonces eso conmueve al Señor, que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto nos hace ponernos a meditar un poco en Mateo 8, los versículos 5 al 13, cuando entra el Señor a Cafarnaúm y viene un centurión a rogarle. Le dice: Señor, mi siervo está echado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo vendré y lo sanaré. Y responde el centurión: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo de autoridad y tengo soldados bajo de mí mismo. Dijo ve, le digo, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dice al centurión: ve, como creíste, así se ha hecho contigo. Y su siervo fue sano aquella misma hora. Entonces nos podemos dar cuenta, esta es una similitud de cómo el centurión roba el corazón de Jesús al esperarle, y Mateo nos hace esa descripción
de algo similar. Entonces, junto a Dimas, también en el madero, en el Calvario, estaba su compañero de tormento, el cual, a diferencia del primer diálogo, le dice a Jesús, ¿verdad? Que lo salve y que lo salve a ellos, como un reclamo, ¿verdad? Con una cierta prepotencia. Y él no abre su corazón con humildad a quien quería librarles, no se quiere librar de su pasado, sino que exige un derecho a ser escuchado y salvado. Dimas, por su parte, sabía que él no merecía nada. Entonces, Dios sabe reconocer cómo entregar amor a sus hijos. Lo mismo sucede con el tema comparativo del otro ladrón en la cruz. En Lucas 18, del 9 al 14, en donde podemos ver, y dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos y de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando de pie y lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que sea ensalzado será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Este es un nuevo ejemplo de 2 personas que llegaron al templo a orar, ¿verdad? El fariseo como el publicano. Y ahí podemos ver nuevamente cómo el corazón de Dios es tocado por el publicano, humillándose para pedirle perdón a Dios. Nos muestra que nos da la libertad para que nosotros podamos tener la libertad de aceptar sus llamados o sus invitaciones que nos hace todos los días. San José María Escrivá recordaba que Dios ha querido correr el riesgo de que tengamos esa libertad. Y la garantía de la promesa de esta libertad fueron sus clavos de amor que dio por nosotros en la cruz. Luego, Dimas sí lo comprendió, porque a pesar de saber que había una gran brecha, no le da miedo buscar la bondad de Jesús, reconociendo sus errores personales a lo largo de su vida. El buen ladrón reconoce en un rostro humillado y desfigurado de Cristo, y que unos ojos lo miran con ternura de parte del Señor, y le recuerdan que es amado por encima de todas las cosas. Cuando hacemos varias formas de orar, le abrimos el corazón a Jesús, pero es Dios el que nos transforma a través de la oración. Lo que roba el corazón lo podemos ver en el Salmo 34, donde leemos que podemos gustar y ver qué tan bueno es el Señor y cómo Él se cobija en nosotros. Lo mismo en el Colosenses 3:23, porque todo lo que hagáis de corazón para el Señor y no para los hombres, es decir, hagamos todas nuestras oraciones pensando en el Señor y no en los hombres. Y es importante meditar cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor
lo bueno que es. Si hemos tenido la oportunidad de hacer este ejercicio, de probar qué tan bueno es el Señor. Luego pasamos a lo que son las infinitas formas de acercarnos a Dios a través de la oración. Por medio de la oración podemos poner un beso en las manos de Dios, entregarle nuestro cariño como único tesoro, ya que no tenemos otra cosa que darle. Disfrutarían sintiendo a la brisa, por ejemplo, cuando estábamos en la orilla del mar, meditando y teniendo una oración en un momento especial hacia el Señor. El Señor nos salva, el Señor nos salva, el Señor nos libera. Y todo eso puede ser a través de nuestras peticiones en las oraciones. También podemos verlo en Natanael, en Juan 1:47, cuando Jesús dice que ahí se tiene un israelita de verdad, porque en él no hay engaño. Pero también hay otras personas que disfrutan sirviendo a los demás, como Marta, la amiga del Señor que vivía en Betania, ¿verdad? Cuando el Evangelio nos cuenta que Jesús estuvo de visita allí, y vemos que nos indicó que Marta le dice que se siente, pero Marta se encuentra más que todo dedicada a los quehaceres del hogar. Sin embargo, con ello está prestando un servicio. Hay muchas formas de servir al Señor, por ejemplo, a través de cabalmente ayudar a tu prójimo, pero hay otras personas que lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, escuchando la palabra, dedicándose a la oración, que es la parte de María, y por eso es que el Señor le dice, tú te has llevado la mejor parte. Cuando se queja a Marta y le dice, ¿por qué no le dices a María que me venga a ayudar en los quehaceres? Ambas están sirviendo, y a lo largo de nuestras vidas, a todos nos pasa eso. Quizás muchas veces estamos como ensimismados en alguna actividad, puede ser de trabajo, puede ser de diversión, y perdemos esos momentos especiales para poder tener una oración en silencio, puede ser en el carro, cuando vamos en un momento de tráfico, y podemos hacer un momento de meditación y orar al Señor. Y quizás a veces preferimos hacer otro tipo de actividades. Por eso es que Dimas en un instante le robó el corazón al Señor. Hay también almas que necesitan pasar más tiempo con los seres queridos y disfrutan de ello, es decir, compartir con la familia, por ejemplo, en un juego de azar, pero disfrutar de la familia. Y muchas veces, tal vez por el teléfono celular o por otro tipo de actividades, nos perdemos esa oportunidad de disfrutar un momento, por ejemplo, con la esposa, con los hijos, con los nietos, un café, etcétera, en un momento, y lo perdemos y no lo disfrutamos. Por ejemplo, visitar a los enfermos. Y avanzando, tenemos un claro ejemplo de lo que es poder disfrutar o buscar al Señor. Y con ello lo podemos encontrar en Juan 3, del versículo 1 al 8, cuando podemos ver el diálogo con Nicodemo, donde se da claramente, donde Nicodemo, a pesar de ser un fariseo, busca entablar un diálogo y llega con Jesús. Y Jesús le dice, ¿verdad?, que tienes que nacer de nuevo a través del agua y el Espíritu. Y esto demuestra cómo va creciendo ese amor, ya que cuando Jesús está crucificado, es Nicodemo el que a través de ese conocimiento del Señor
el que después él se encarga del Señor ya cuando el Señor ha fallecido en la cruz. La conversión entre Jesús y el buen ladrón fue muy breve, pero fue muy intensa. Y Dimas descubrió que había una rendija en el corazón inocente de Jesús, pero y era una forma de asaltarlo. Y su único deseo realmente era poder ser feliz. Dentro de esto tenemos claro, por ejemplo, que en ese momento en la cruz, quizás María, viendo a Jesús, se dio cuenta y es cuando él le otorga el perdón y le dice a Dimas que estará en el paraíso. Y tenemos un momento muy especial y muy similar en las bodas de Caná, donde cuando se acaba el vino, ella le dice a Jesús que se había acabado el vino. Y después del diálogo entre madre e hijo, ella les dice, ¿verdad? Hagan lo que él les diga. Ahí nos damos cuenta de que a pesar de que era su madre, cómo le robaba el corazón a Jesús con ese inmenso amor que existía entre la Virgen María y Jesús. De esto podemos ir como concluyendo, por ejemplo, que de los diálogos en la cruz deberíamos de tomar como lo positivo en la parte de Dimas, arrepentirnos y aceptar la voluntad de Dios y no ponernos a pelear con Él. Muchas veces en situaciones a lo largo de nuestras vidas nos pasan cosas y quizás no las podemos comprender, pero nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Si le pedimos en la oración algo al Señor y quizás a nuestro criterio no nos las cumple, lo que le decimos es, ¿por qué a mi Señor? En el lugar de arrepentirnos y tomar su voluntad. Entonces, pidamos que tengamos un corazón de carne y con amor y no un corazón de piedra. Debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y van a haber momentos donde quizás vamos a arrastrarla, porque vamos a tener instantes donde quizás no somos Dimas, sino somos el otro ladrón. Es decir, tenemos momentos difíciles como seres humanos, pero debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a cargar esa cruz para, poder tratar de robarle ese corazón. ¿Cómo podemos abrir las puertas del cielo? Pues debemos de tener una vida sacramental, creo que más activa. Es decir, debemos tener oración y debemos tener un ayuno. Quizás no un ayuno de cuestiones de alimentos, pero sí un ayuno de tantas cosas. Como mencioné hace un rato, ¿verdad? Quizás ayunemos un poco de ponernos a hacer cosas personales, sino que disfrutemos de la familia o disfrutemos, por ejemplo, si utilizamos mucho el teléfono, hagámoslo de una buena manera, mandar un mensaje preguntándole a un amigo cómo está, a un familiar o a una persona, digamos ya de la tercera edad que tengamos de familiar, ¿cómo estás? Darle ánimo, porque no necesariamente con situaciones económicas podemos ayudar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, sino que tenemos que buscar también a Jesús en Eucaristía. Muchas veces pasamos a una iglesia y Jesús Eucaristía está, no solo los jueves, todos los días está, y está solo, porque cuántas invitaciones nos hace Jesús y nosotros nos perdemos la oportunidad de llegar, pues, quizás un jueves, mañana es cabalmente un buen día, es jueves, y le pedirle al Señor y decirle, Señor, deja que yo te pueda robar ese corazón, deja que yo pueda dialogar como Dimas dialogó contigo,
y puede ser, ese fue un diálogo muy corto, 5 minutos que dediquemos al Señor, no nos cuesta nada. Y por ejemplo, escuchar nuestro evangelio al día, lo podemos escuchar en audio, lo podemos leer y podemos meditar la palabra del Señor. Yo creo que eso nos puede dar la oportunidad de ser unos mejores hijos de Él y así ir haciendo nuestra misión. Creo que en estas breves páginas lo que podemos obtener es que si Dimas logró en un instante obtener y lograr robarle el corazón a Dios, lo mismo, ¿verdad? Estuvo la viuda cuando está en el templo Jesús y dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba como daban los demás. Entonces, no necesariamente tenemos que dar algo de dinero, pero puede ser que nuestra ofrenda sea pasar 5 minutos a ver a Jesús en Eucaristía y quizás en la semana poder asistir, pasar a la iglesia unos minutos y eso nos va a hacer que vayamos caminando los caminos del Señor y tratar de robar su corazón en más veces. Se los agradezco mucho, hermanos, y muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. No sé si me escuchan. Marco, Claro. Gracias. Quiero agradecerte tu participación, Marco. Sinceramente, te digo de todo corazón, estoy asombrado vos, porque yo nunca te había escuchado y de veras fuiste muy elocuente. Me encantó la forma en que no solo desarrollaste pues ese tema, sino que también te fuiste a las citas bíblicas que aparecen ahí y otras que vos sabés también, que conoces y que sabías que nos podían ayudar y podían enriquecer ese tema tan bonito que te tocó. Sinceramente, yo estuve pues hojeando el documento y muy interesante todo lo que dijiste. Me encantó la forma en que lo enfocaste. Y evidentemente pues ahí habían dos conversaciones, ¿verdad? Porque la del ladrón ese que en lugar de caerle bien a Jesús, para vos, imagínate, lo empieza a interpelar y todo lo que hace. Y cambio lo que le dijo San Dimas. Yo digo San Dimas porque el padre Santiago Martín le dice San Dimas, él lo menciona mucho. Entonces, pues todo lo que dijiste es una invitación al cambio, es una invitación a no solo acercarse en nuestra forma de orar, en nuestra forma de rezar, acercarse a Dios Eucaristía, acercarse a, no solo eso, sino que también ese cambio interno que nosotros tenemos que hacer reflexivo y eso es muy importante que todo lo tengamos presente. O si lo enfocaste a varios ámbitos, a varios aspectos de nuestra vida, pues decías que teníamos que dejar un rato el teléfono y empezar a meditar más, empezar a pensar más en Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podemos agradarlo más? ¿Cómo podemos robarnos el corazón de Cristo? Pues ¿cómo lo podemos hacer? Y nosotros tenemos la gran oportunidad de poderlo hacer, pues, y entonces creo que es un llamado el que tú nos hiciste ahorita, Marco, a cambiar, hacerlo, actuar y actuar ya. Dijiste inclusive mañana es jueves y ahí está Jesús sacramentado y está solo. Entonces, ¿por qué no vamos? Claro, pues hay un montón de cosas que hacer, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Y si no, podemos cerrar nuestros ojos y vamos a intentar robarnos el corazón de Cristo. Y me conmovió muchísimo, tanto que grabé un pedacito y se lo mandé a un amigo que está pasando por problemas terribles ahorita de salud con su familiar ahí. Entonces se lo mandé porque fíjate que de veras tus palabras sí me conmovieron, me encantó lo que dijiste. Así que felicitaciones, Marco, Inicio. Muy bonita tu plática, muy bonita. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Fíjate que, como te decía brevemente, hace 2 días, pues era
pues no un reto, sino una invitación. Como yo te decía, a mí me encanta toda la información. Carlitos, yo le tengo un especial cariño. Ahí estás, Carlitos, buenas noches. Un especial aprecio y la información que manda es, yo te decía, a veces pues es un buen porcentaje de que no tenés tiempo y otro buen porcentaje de que es bastante. Y muchas veces yo quisiera abarcar más y poder tener el tiempo de ver todo, pero se acumula tanto. Sin embargo, los llamados del Señor han sido tan bellos como yo te comentaba, la anterior, que fue hará unos 2 o 3 meses, que me llamó Freddy y que lo ponía uno un poquito como a meditar y pensarlo, porque era solamente un versículo, y entonces, ¿cómo exprimir ese versículo y tratar me puso a pensar bastante, pero había más tiempo y ahora era el tiempo un poquito más corto. Sin embargo, Ah, esto era como mucho más amplio, ¿va vos? Entonces se ah, podía aprovechar. Y yo lo que le pedí, como te dije, orar por mí y hacer las oraciones correspondientes para tratar de preparar, ¿verdad? Y entonces estuve un poquito ajustado, pero anoche logré ponerte más o menos, durante más o menos unas 3 horas, ya después de cenar, me quedé aquí un ratito pidiéndole a Diosito que pues que me iluminara para ver qué le podíamos sacar a son 4 hojas muy bellas, muy hermosas, donde definitivamente creo que todos tenemos mucho que aprender, pero es algo maravilloso. Y como decías, cabalmente, San Dimas es algo muy especial. Imagínate en 3, 4 palabritas todo lo que puede hacer para motivarnos cabalmente ahí sí que a robar el corazón de Jesús. sí, vos, sí, así es. Y la verdad que sí, con poquito tiempo, pero sí estuvo buenísimo. Vos. No sé si alguien quisiera aportar algo más, quisiera hacer algún comentario o algo, enriquecer esto que estamos platicando de este documento, algo de lo que dijo Marco Vinicio. ¿Alguno quisiera participar, quisiera decir algo? Yo quisiera aportar unas palabras. Como bien lo dijiste, Julito, felicitar a Maco, que lo agarramos ahí casi en fly por darle la información tan repentinamente, pero todos estamos aprendiendo, así que eso es válido. Y Maquito, pues, tiene la unción del Espíritu Santo, está más que preparado, más que ungido, y pues lo que me agrada es que no tengamos miedo al llamado, como bien lo dijo Maquito. Tantas veces nos ha llamado y ahí estamos, y le decimos que sí, porque es darle o devolverle al Señor un poquito de todo lo mucho que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, esas palabras que dijiste de que atendés a los llamados están fenomenales, ¿va vos? Y para tu vida personal, pues obviamente eso es muy satisfactorio para vos y para tu familia. Y lo hiciste muy bien, o sea, no nos cabe la duda que vos sos un maestro ahí ya predicando, tenés varios ratos de estar ahí en los caminos del Señor, y esto pues nos da la confirmación que vas por un buen camino y que el Señor te va guiando, ¿verdad vos? Y con el tema, el robar el corazón de Cristo, ¿va, mucha? O sea, bien lo decías vos, meditar. En una frase nos podemos quedar un montón de rato solo pensando cómo robarle el corazón a Cristo, mucha. Decir, puchica, es, es, es tan, o nos debe de llenar tanto solo el pensarlo, de cómo hacer para robarle el corazón a Cristo. O sea, tantas personas, tantas formas de que tenemos para rezar, para orar, para acercarnos a Él y meditarlo, contemplarlo, eh, y llevarnos hasta lo más íntimo de nosotros para, para poder robarnos un poquito ese corazón. Yo creo que en estas palabras de Dimas
lo que me llamó la atención es la actitud que él toma, estando agotado, ya a punto de morirse y esto y lo otro, y ve y reconoce la mirada, los ojos, el corazón de Jesús, que era ahí sí que era un cordero, ¿verdad? Mucha al matadero. Y él tiene la humildad de reconocerlo y aceptarlo. Y más que la humildad, la actitud que él toma de decirle las palabras que le expresó a Jesús, ¿verdad? Mucha, igual que el centurión, pues está los dos diálogos que mencionaste, pero digamos, para concluir, digamos, tener las palabras llenas de humildad, o tener palabras llenas de humildad para poder robarle el corazón a Jesús, tener el arrepentimiento, estar dispuestos a que si cometemos un error o provocamos a alguna persona o la insultamos, porque somos humanos y podemos caer en alguna circunstancia no agradable para los ojos de Dios, pero tener el valor nosotros de podernos arrepentir, de poder pedir perdón o pedir disculpas, y ya obviamente reflexionando, ¿verdad vos? ¿Qué es lo que más cuesta pedir perdón cuando uno realmente reconoce que la cantinflas, ¿va? Y que nuestra meta pues sea robarle el corazón a Jesús. De alguna u otra manera debemos de aprender a qué hacer. ¿Y qué hacer? Considero que es orando, meditando la palabra de Dios, buscándolo, como tú bien decías, en la Eucaristía, y abrir nuestro corazón para que Él entre y escudriñe, y nosotros escudriñemos en su palabra, únicamente. Gracias, Maquito. Gracias, Julito. Gracias, Alfredo. Muy amable. Gracias, porque lo que vos decís también enriquece, Alfredito. ¿Y alguien más que quisiera opinar? Carlitos Cáceres. Sí, gracias. ¿Vos qué decís? Muy enriquecedor el tema y con muchos ejemplos, y a veces no nos tomamos el tiempo de meditar las cosas. Vamos al Santísimo y nos acercamos a la iglesia, pero salimos tal cual entramos, porque no nos acercamos con humildad, ¿verdad? Sino que vamos porque necesitamos, pero la falta de humildad no nos permite robarle ese corazón a Dios y decir, robarle el perdón, ¿verdad? Porque no somos humildes, somos subidos, somos engreídos, creemos que nos merecemos todo. Entonces, es algo bien importante, y ayer hablábamos con otro grupo de los que pertenezco en Fátima, de esos temas, porque las mujeres decían, es que en todos los ejemplos de la Biblia a la mujer le echan el clavo de que fue la que empujó al hombre de alguna manera a cometer los pecados, ¿verdad? Eva y así todo eso, ¿verdad? Pero nosotros ayer nos poníamos en sintonía con respecto a eso, de decir, no es a la mujer, sino que es a cada uno de nosotros a los que Dios nos está pidiendo la conversión, porque no nos volvemos humildes, no nos volvemos, Él nos pone todas las cosas en bandeja de plata y no las aceptamos. Queremos seguir siendo como somos, y que todo mundo cree que al final tiene la razón. Es como uno dice, y no es así, pues. O sea, tenemos primero que entender y comprender que nosotros somos los que necesitamos cambiar. Nosotros con humildad tenemos que llegarle a decir a Dios, perdóname, y realmente agachar la cabeza y decirlo de corazón, pues no solo voy a ir a la iglesia un ratito y perdón, y pues para afuera y ya estuvo, pues, sino que realmente hacerlo de corazón para lograr esa paz que tanto necesitamos. Solo eso. Muy buena exposición, Maquito. Muchas gracias. Gracias, Julito. Muchas gracias, Carlitos. Está bien, y sí tenés razón. Hay que tratar de evitar de que
nuestro acercamiento a la iglesia o ir a misa, y decís vos que a veces uno va a la misa y sale igual, no, si eso sucede, entonces no, como que no está funcionando, ¿verdad vos? Porque no pasa de ser un sentimentalismo nada más, y vamos y nos sentamos y ahí estamos con caras de preocupados, pero realmente nos estamos arrepintiendo, realmente pues estamos ahí en un estado de humildad, o tenemos nuestra mente en otro rollo, hoy le voy a ir a reclamar a aquel, o voy a hacer esto, lo otro. Alguna vez Carlitos Vides me dijo, mira, es que somos una nada soberbia, me dijo eso, y lo ha dicho varias veces, somos una nada soberbia. Y es que es cierto, sin que nos demos cuenta, la soberbia se puede apoderar de nuestra mente, y peor aún, de nuestro espíritu. Y lo que decís vos, Cáceres, sentirnos más que aquel o más que el otro, y inclusive con el pensamiento, a veces no lo decimos, pero lo pensamos, decimos, no, ese tema yo lo puedo dar mejor, no, es que yo tengo mejores palabras para decir esto o aquello. Entonces, no es eso, no se trata de eso, se trata de sentir a Dios en nuestro espíritu, sentirlo dentro de nosotros, hacer lo que Él quiere que hagamos, y la humildad definitivamente, y robarle el corazón a Cristo, ver de qué manera le agradamos, de qué manera le sacamos una sonrisa. Tenemos que ser buenos, ¿va? Y esa pues esa es la invitación de este tema. Así que a mí me encantó y me ha gustado mucho lo que han dicho. No sé si alguien más quiere agregar algo. A la una, a las dos. ¿Vos qué decís, Alfred? Ya no más. Bien, entonces vamos a continuar. Solo disculpa que te interrumpa. Sí. Ahorita que estaba hablando Carlitos, y me recordé de un temita que nosotros hacemos una actividad en el grupo de hombres en Victoria. Vamos a visitar a Jesús en Eucaristía todos los terceros jueves del mes. Hacemos una pequeña actividad, le hacemos una adoración con alabanza, luego pues hacemos un rosario y luego hacemos oración. Pero uno de los temas de hace como 3 semanas que no lo pudimos desarrollar cabalmente porque increíblemente el predicador 2 meses se les compuso la moto y otra vez un accidente, no pudo llegar. Pero uno de los temas y que se los quiero dejar, por eso disculpa que te interrumpí, es el siguiente. Yo no visito a Jesús Eucaristía porque quiera, sino porque lo necesito. Ahí se los dejo para que lo meditemos y cada vez que nos acerquemos a Él, realmente pensemos en eso. Los necesitados somos nosotros. Amén. Definitivamente que así es vos. Tenés toda la razón. Dan ganas de seguirte oyendo. Fíjate vos. Yo creo que te van a dar otro tema por ahí cerca. Y ojo, tal vez de irlo a buscar porque lo necesitamos, no por cosas materiales, ¿va? Muchas, sino que lo necesitamos para que nos dé esa fortaleza, nos dé ese ánimo, nos dé el amor que sentimos a Él, y que nos lo transmita para nosotros poder darle ese amor o ese cariño a nuestros seres queridos, iniciando por nuestra familia y todo lo demás, ¿va? Esa es tal vez la necesidad que debemos de pensar. Obviamente, todos tenemos necesidades económicas o físicas y lo que queramos, pero que el mensaje que nos acaba de dar Maquito, que sea que lo necesitamos porque queremos sentirlo a Él en nuestro ser, ¿verdad? Exactamente. Y sentir su amor, ¿verdad vos? Porque no tiene, eso es todo, ¿verdad? El amor que tiene para nosotros. Cuánto nos ama a pesar de ser nosotros como somos, a pesar de no merecerlo. No somos merecedores, pero Él no deja de amarnos y no deja de darnos siempre tantas cosas. Así que qué bonito tema, qué buenísimo. Entonces vamos a continuar. Hermanos, por la gracia de Dios, hoy reiniciamos nuestro programa de formación permanente de predicadores católicos con el tema número 4, que dice la dificultad del ministerio de la predicación. Y pues este tema está a cargo de Freddy. Así que recibamos con entusiasmo a nuestro hermano Freddy Arias.
Adelante, Freddy, bienvenido. Muchas gracias, Julio Soto. Muchas gracias también por la prédica de nuestro hermano Marco Vinicio. La verdad es de que nos da mucha alegría saber pues, de que los compañeros, hermanos en Cristo, estamos llevando este camino para poder hacer de todas las enseñanzas que hemos recibido, pues algo útil y que nos ha puesto en manifiesto de que estamos avanzando. Este tema de lo que es las dificultades en el ministerio de la predicación es una continuación de lo que es el manual del predicador y está prácticamente desarrollado en las técnicas de comunicación, porque lo que más dificulta a las personas que estamos perseverando y tratando de agarrar este camino de la predicación, las técnicas de comunicación es una parte bastante complicada que si lo agarramos en una forma técnica, en una forma así absoluta, no nos va a dar el resultado que nosotros deseamos, sino que lo vamos a ir comunicando más que todo aunado en una forma espiritual. ¿Cómo son esas técnicas de comunicación oral? ¿Cómo vamos a ir estudiando los principios básicos desde la profundidad? Pero más que todo, hermanos, basados en lo que es la espiritualidad, la misericordia y la Eucaristía. Y bajo el carisma de la comunidad, que es la contemplación. Tenemos que vivir todos estos principios para que nosotros podamos obtener ese propósito. Hay que orar contemplando al Padre en el Espíritu Santo para vivir pues en una contemplación de misericordia y Eucaristía, vivirlo, sentirlo, para que nosotros estemos con Jesús, como decimos, por Él, con Él y en Él, así como cuando estamos en la Santa Eucaristía y como fue la prédica anterior que nos dio el hermano Carlos, apasionarnos por esa Eucaristía. Y desde ese fruto está esta prédica que hoy vamos a ir recibiendo, que es una combinación de la parte técnica y espiritual, pero más que todo es basados en ser misericordia y ser testigos de esa enseñanza de Jesús, Eucaristía, con Él y en Él. Entonces, hoy tenemos esta gran oportunidad de hacerlo, pero no podemos ponerlo por nosotros mismos, sino que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que estas enseñanzas vayan penetrando en nosotros. Porque la forma en que cada uno de nosotros predica, habla, diserta, enseña, es diferente. Pero por una única y sencilla razón, porque somos personas individuales. Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles. No podemos ser un predicador igual que el otro. Siempre habrá una mínima diferencia que no lo puede hacer igual al otro. Cada uno tiene su forma de hablar, su forma de predicar, su forma de dirigirse al público, y esas técnicas de comunicación oral son las que nos van a ir dando la forma correcta de hablar en público, de hablar en la iglesia, de hablar en nuestro trabajo, en los diferentes ámbitos que nosotros nos estamos desarrollando. Es la forma particular que cada uno tiene y que la ha combinado con las diferentes enseñanzas que ha aprendido en los diferentes centros de formación e inclusive aquí en este proceso. Estamos en este programa de testigos de su misericordia. Hoy es lo que más nos interesa, poder tener todos esos conocimientos para poder nosotros seguir en este camino de estar dando nuestras prédicas, pero basados
a la palabra y la enseñanza de Dios bajo un camino de espiritualidad para que seamos siempre, como decimos, discípulos misioneros de Jesús. Vamos a ir desarrollando el tema, una parte técnica y la mayor parte va a ser espiritual. Si lo logramos terminar, pues gloria a Dios. Y si no lo logramos terminar, pues como platicábamos con Carlos Vides, va a ser como parte de nuestra carisma de la comunidad, de que el tema se da, pero que se comprenda. No es necesario que todo el tema se dé con todos sus puntos por tratar de terminarlo, pero que no se pueda comprender, sino que al contrario, avancemos lo que podamos, pero como decimos, bien explicado, bien concebido y que cada uno tenga una percepción bien amplia de lo que se quiere transmitir. Entonces, los principios básicos de la comunicación oral, ustedes recordarán inclusive cuando estábamos en la parte de la escuela o el básico o en carrera, que siempre para comunicarse, pues tienen que haber dos partes, pues una parte que está aquí como nosotros, como el que está emitiendo, un emisor, y ustedes que están allí ahorita en esta sala virtual del Zoom, como receptores, y también los que nos están viendo en YouTube o los que nos van a ver más adelante en diferido. Entonces, aquí se usa esta técnica, es de la emisión de la información. Una persona que dice, habla, y la otra que escucha, y es la receptora de todo, dice que todos los conjuntos, todos los signos, todos los consonantes, las vocales que se quieren tratar de dar a entender para que el mensaje llegue y sea comprensible en este caso, por la parte receptora. Entonces, tiene que haber correspondencia de lo que se está diciendo, hablando y percibiendo para que haya una verdadera comprensión y exista un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros queremos seguir el discurso, un mensaje o la exposición para que sea plenamente comprendido, hay una forma sencilla. Pues nuestros interlocutores debemos de tener en cuenta los siguientes principios. Por ejemplo, la definición. Cuando nos dan el tema, primero enfocarnos al tema, después definirlo e indicar brevemente el motivo de nuestra exposición antes de comenzarla. O sea, ¿qué es lo que pretendemos conseguir con esta predicación, con esta técnica de comunicación? Las razones que nos van a llevar a intervenir ante un público determinado. Hay que tomar en cuenta entonces ponerle un tema sugestivo que, como cuando son las municiones, dar un poco de información, pero todavía dejar motivado al lector de descubrir qué es lo que va a venir, qué viene después. Eso es lo que más nos interesa. Tener bien clara la estructura de nuestra prédica y definir los temas más importantes, los primarios, los secundarios y los terciarios, y dejar en esos intermedios algunas anécdotas o algunas frases o algunas citas bíblicas, para que esos son como cuando se está clavando una tabla, se está apuntalando para que quede bien fijado el concepto, el conocimiento, la enseñanza, y que el aprendizaje sea más efectivo, más certero. La otra cosa es con nuestra prédica hacer ese énfasis. ¿Qué es lo que deseamos
tratamos de ensalzar y darle más realce a aquellas frases que van a ir reforzando nuestra práctica para que, en este caso, el receptor, cuando vaya a recordar, haga referencia de ese énfasis que se le dio a la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos frío, hacer ese énfasis de hasta de temblar a veces. O cuando decimos es que hay mucho calor, entonces expander las manos para que la gente vea pues esa parte enfática que se le da cuando uno quiere explicar y que las palabras graben más en las personas que están escuchando, en este caso nuestros receptores. Y también aquellas palabras que queremos que se graben. Por ejemplo, es repetir una y otra vez la palabra en el inicio, a la mitad de la prédica y al final, para que pueda el receptor grabar esas palabras claves que se van a ir grabando. Y por último, la sencillez. Esa sencillez de palabras que debemos de hacerlas prácticas y en una forma clara. Todo esto lo vamos a relacionar claramente con las prédicas que daba nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, a pesar de ser Dios, pues vino y se anonadó, se hizo humano como nosotros y tomó esa forma, por decirlo así, de un humano para poder querer llegar al corazón de nosotros y salvar nuestras vidas, nuestras almas. Pero ¿cómo eran los métodos que Jesús enseñaba? Sencillamente, Jesús lo hacía de una forma inductiva. O sea, inductivamente, él iba enseñando. Él no era en una forma conclusiva que enseñaba, no daba directamente las conclusiones a los discípulos, sino que juntos invitaba a todos sus discípulos, a los apóstoles, a las personas que lo buscaban, y les hacía preguntas y les enseñaba al final con parábolas. O sea que Jesús, a pesar de ser Dios, tenía una forma de enseñanza práctica, clara y sencilla. Daba ejemplos, daba comparaciones, no daba el mensaje rápido. Si ustedes recordarán en las películas, cuando vemos la forma de hablar y de expresarse de Jesús, es de una forma muy clara, pausada, con una dicción bien pronunciada las palabras, pero sin equivocaciones. Ir con la verdad por delante. Y eso es lo que todo predicador también debe de tener. Primeramente, empaparse de su tema, profundizarlo, leerlo una vez, 2 veces, 3 veces, grabarse, hacer una grabación, a ver cómo me escucho, a ver cómo yo interpreto lo que yo mismo estoy diciendo. Si es posible hacer un video y verse uno mismo, su forma de hablar, sus gestos, la gesticulación de sus palabras, la forma de expresarse, abrir la boca, decir bien expresadamente las vocales y las consonantes. Entonces, toda esa parte es la que nos va a dar a nosotros la técnica correcta de llevar el mensaje correcto. Y Jesús lo hacía muy claro. ¿Qué enseñaba Jesús? Pues, ¿y cómo lo hacía? Enseñaba a todo público, tenía diferentes audiencias. Le daba más énfasis a los pobres, pero tampoco descuidó a los ricos. Nunca los rechazaba. Le gustaba más compartir con los pecadores y nos enseñó a amar a todos,
y ayudarnos a los unos y a los otros. Él nos dejó inclusive como predicador entre sus enseñanzas. Dijo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pues también, así como ustedes se aman los unos a los otros, así yo los amo. Es una cita bíblica que está en Juan 13:34 y que está asociado y está relacionado con este tema de las técnicas de comunicación para poder nosotros hacer una buena prédica. Entonces, tenemos al gran maestro Jesús, quien predicaba en una forma natural, en una forma clara y sencilla. Recordemos, ¿cuál fue la primera enseñanza de Jesús? El amor a Dios y al prójimo. Esa fue la primera enseñanza. Este es el primer y gran mandamiento que Él nos dejó. Y como segundo mandamiento, que es semejante a ese, pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo podemos encontrar en Mateo 22, versículos 37 y al 39. Entonces, en una forma sencilla, Dios nos está dando las técnicas, las pautas, las enseñanzas, cómo poder llegar a nuestro público. Esa primera gran enseñanza de Jesús se muestra en todo el amor que Él dio al prójimo como un mandamiento de su Padre Celestial y lo transmitió a todas aquellas personas que lo seguían. Jesús fue el maestro, el predicador, el que llevó el evangelio a todos lados en una forma clara y sencilla. Y no preparaba grandes sermones, porque muchas veces nosotros decimos que al hablar bastante y con un montón de palabrerías y con un montón de citas bíblicas, la gente se va a interesar por ese predicador y que va a decir cuánto sabe de la Biblia. Pero no es eso, no es el tanto mencionar las citas bíblicas tan seguidamente, ni recitar los versículos textualmente, sino cómo nosotros hemos profundizado ese versículo primeramente en nuestro corazón. Y después de haberlo meditado, contemplado, ya nosotros que ha hecho el efecto de convicción de que Dios es amor, ya lo podemos nosotros transmitir al prójimo, a nuestros interlocutores, a nuestros receptores, a nuestra audiencia y a nuestro público. Entonces Jesús des en cuenta también que no habían grandes escenarios, sino que al contrario, Jesús a donde lo buscaban, ahí lo encontraban y hacía debajo de un árbol, en un monte, en una loma, en una montaña, se sentaban alrededor de él y ahí mismo constituía una cátedra y daba las enseñanzas, así como el sermón de la montaña, así como las bienaventuranzas, como esos grandes mensajes, principios que quedaron grabados en los evangelios y que muchas veces los han agarrado otros grandes líderes como Mahatma Gandhi, que se agarró de las bienaventuranzas para poder hacer todo un proceso de paz en su país. Cómo esas enseñanzas han trascendido en la historia, han cambiado la historia. ¿Cómo no nos va a cambiar a nosotros si nosotros estamos en este proceso de discípulos misioneros? Queremos seguir a Jesús, queremos imitar a Jesús,
pero necesitamos abrir nuestro corazón y no hacer grandes discursos, porque muchas veces han escuchado ustedes que se dice a nivel de poetas, no vengo aquí con poemas, ni poesías, ni versos, ni palabras perfumadas, que al final no hacen ningún eco en mi corazón, sino que son como palabras que se las lleva al viento, son como campanas que resuenan, pero no penetran al corazón. Y nosotros queremos que hoy estas enseñanzas, la palabra de Dios, sea como el agua que cae en los campos y que empapa, llena, moja y hace lodo en la tierra, permea y llega a las plantas para que estos den frutos. Entonces, hermanos, todas estas técnicas pueden ser, como decimos, buscadas en un libro, tal vez en una forma mediática, pero que ahorita las estamos relacionando en una forma espiritual para poder nosotros ir sacando, así como hacía Jesús, inductivamente, qué es lo mejor que nos va dejando esta enseñanza para que la podamos poner en práctica en las futuras prédicas que nos va a asignar esta comunidad. Los principios que hemos señalado inicialmente, pues deben intentar dar el mensaje que tratamos de emitir, pero además debe poseer algunas características básicas. Primero, la claridad. O sea, como les decía, evitar palabras rimbombantes, expresiones técnicas o tratar de apantallar a nuestro público con algunas palabras rebuscadas. Porque muchas veces eso, en lugar de dar claridad, dan oscuridad a la prédica, a la técnica, a la enseñanza, sino que deben ser palabras sencillas, claras. La otra característica que debe intentar el mensaje es la brevedad. Es importante centrarse en el tema y ser breve a lo que uno va a dar el mensaje, claro como es y breve. Otra característica, tener esa cortesía y el respeto hacia nuestro público. Muchas veces no podemos hablarle de una manera igual cuando nos invitan a dar una prédica a un grupo, así como nosotros en la comunidad de hombres católicos, la mayor parte católicos, hombres, que se va a dar, que nos inviten a una audiencia solo de mujeres, como muchas veces sucede, que hay que darle una prédica a un grupo de mujeres. Entonces, el vocabulario debe ser muy respetuoso, mucho menos cuando vamos con los niños, que a veces nos invitan a dar prédicas para que los niños en los procesos de la iniciación católica, pues vayamos nosotros orientándolos. Tenemos que usar palabras más sencillas de las que usamos al predicar. No digamos cuando nos invitan a dar prédicas para los jóvenes, esa parte es más delicada, que ahora la iglesia está cambiando mucho, sin dejar la parte del magisterio, modificar la forma, no el contenido ni la estructura de los mensajes de la iglesia, sino que mejorar las técnicas que estamos ahorita enseñando para llegar al corazón de los jóvenes y que ellos puedan enamorarse de Jesús, así como Jesús está enamorado de nosotros. Y por último, la cercanía. La otra característica que el mensaje debe de llegar es esa cercanía entre mi persona, el interlocutor, las personas que nos van a estar escuchando, aunque en el momento no estamos viviéndolo, pero más adelante, aunque ya esté en diferido, todavía el efecto de cercanía se perciba en esa persona, la toque
le llegue al corazón para poder cambiar su conducta. Porque eso es lo que se trata, que haya un cambio para no seguir con las malas costumbres o con los malos hábitos, sino que al contrario produzca en nuestra vida un cambio positivo. Siguiendo esta asociación entre la parte técnica y la parte espiritual, les voy a dar un ejemplo de una prédica de Jesús que es tan práctica que nos da, como decimos, la llave, la forma correcta de una predicación. En San Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Ese era un pasaje extraído que se estaba leyendo de Isaías 61:1 en la sinagoga cuando le pasaron a Jesús el pergamino, lo desenvolvió y leyó. Entonces, ese era el texto. El texto era lo que San Lucas nos explica en 4:18. Entonces, lo repito. El contenido y el texto de la prédica de Jesús era, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. ¿Y cuál fue toda la prédica que Jesús hizo de ese texto? Ya él lo meditó, lo contempló, como hacemos en la lección divina, para poder dar nuestra prédica. Entonces, Jesús comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy sobre mí. Lucas 4:21. Entonces, como todos los principios que les hemos dicho, los principios técnicos de cómo hacer una buena comunicación, una buena prédica, una buena enseñanza, las características que debe de llevar el mensaje, cómo Jesús nos da hoy una clase, una cátedra, que su prédica está incluida dentro de mi prédica, que es más grande. Imagínense todo lo que yo he tratado de explicarles en la forma que Jesús lo hizo, en una forma tan clara y sencilla. Su gran mensaje fue, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy en mí. Y eso llenó a todos los que estaban en la sinagoga a decir, este es verdaderamente el Hijo de Dios, el enviado, el ungido. Y desde allí Jesús empezó a ganar muchos seguidores, buenos seguidores, discípulos, apóstoles, para continuar con ese gran proyecto de evangelización para poder salvar nuestras almas. Entonces, estas técnicas que estamos viendo nos van dando las claves, la forma correcta de poder dirigir a nuestro público. Todo lo que ahorita hemos mencionado, dicho y recorrido es las técnicas de la comunicación oral. Pero también hay otros elementos
que casi es como la otra mitad de la prédica. Ya vamos como las 9:27. Vamos a hacer como una parada técnica acá. Como les dijimos en el inicio, a lo mejor no se logra terminar todo el tema en la parte teórica y textual, pero queremos desarrollarla en una forma práctica, en una forma sencilla, clara, para que ahorita que venga una puesta en común, pues podamos nosotros opinar y decir, pues más vale que quede un poco para más adelante, ¿verdad? Para poder explicar en otra oportunidad elementos del lenguaje no verbal, porque muchas veces con solo las manos, los ojos, la cara, los gestos, la forma de entonar, ese es un lenguaje no verbal. Nuestros hombros, nuestras manos, nuestra forma de pararnos, más adelante todo eso nosotros lo vamos a poder destacar, pero por el momento el tiempo es otro factor que nosotros que estamos en este proceso de aprendizaje debemos de ir controlando. Hasta dónde nosotros podernos prolongar o acortar el tema por respeto a nuestros receptores, a nuestros interlocutores, porque también necesitamos, como decía, una característica del mensaje, la cortesía y el respeto a nuestro público. Así de que falta del tema, pero como nuestro carisma de nuestra comunidad, hombres católicos, es dar poco, claro, conciso, aunque el tiempo se agote, pero necesitamos una alta comprensión del tema para que nos llevemos un nuevo conocimiento y una forma sencilla, práctica, de poder llegar a nuestro público. Así de que, hermanos, yo en lo personal, pues, me emociono, me pongo en comunicación con Dios para que me ilumine. Me falta mucho por aprender, falta bastante camino que recorrer, pero lo poco que el Señor me ha dado, lo estoy devolviendo, como dijo el apóstol Pablo, pues hay que devolverlo, pues porque gratis nos dieron este conocimiento y gratis debemos de regresarlo a nuestro prójimo. Así de que, hermanos, muchas gracias, Julio Soto, por haberme cedido este espacio, y hasta aquí llega mi participación para que podamos en una puesta en común escuchar a los compañeros, porque de eso se trata, participar y que los otros también den sus aportes. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias a vos, Freddy. Estuvo bastante bonito todo lo que dijiste, muy elocuente. Yo creo que el tema te queda perfectísimo a vos, porque aparte de que son enseñanzas técnicas que tenemos que saber, vos mismo sos ejemplo de lo que estás diciendo, pues porque tenés experiencia y lo has estado poniendo en práctica. Se nota que desde hace tiempo. Y entonces verte, no solo oír lo que decís, sino que verte, la forma en que te desenvolves cuando hablas. Entonces eso nos enseña también. Y es bien importante pues tomar en cuenta todos esos aspectos pues técnicos que vos decís, que nos vamos a ir aprendiendo de una manera gradual. Tiene que ser un proceso. Yo creo que es un proceso pues que tenemos que ir desenvolviendo cada uno a su paso. Y sí, definitivamente cada quien tiene su forma de expresarse, su forma de predicar, así como la forma en que conceptualizamos lo que leemos y cómo lo vamos a transmitir. Es que eso es bien importante también, darnos a entender, tener palabras sencillas, tener las palabras adecuadas y no precisamente darle tanta vuelta al asunto, pues, ¿verdad? Pero sí, es bien importante todo lo que dijiste, vos, me encantó. Y pues sí, me voy a ir familiarizando con todo eso que dijiste. A lo mejor algunas cosas ya las tenemos, otras no. De que nos falta, imagínate, si te falta a vos, imagínate a nosotros, ¿va? Pero pues sí nos falta, tenemos que ir mejorando. Creo que sí lo vamos a lograr en el nombre de Dios, primero Dios, y por supuesto
poco o mucho que aprendamos lo vamos a poner al servicio de Dios, porque de eso se trata, ¿verdad? Oscar Reto nos da un don. Así que veamos, pues a ver cómo nos va. Primero Dios, que nos vaya bien. Así que gracias, Freddy, muy amable. Y Gracias, Julio, muy una amable. oportunidad para terminar el tema. No sé, Alfredito, no sé si hay participación de Carlos Vides, no sabes. Fíjate que sí está conectado ahorita, solo esperemos ahí si nos está escuchando, o tal vez Rosario nos puede hacer algún comentario de lo que acabamos de escuchar. Sí, alguien que quiera comentar de todo lo que dijo Freddy, porque dijo muchísimas cosas importantes, bien bonitas. A ver, alguien que quiera comentar algo. Gracias. En verdad fue una clase magistral de cómo intervenir. Yo creo que ahí sí que, como decía Julio, pues a todos nos falta, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo a interactuar de una mejor forma para que las personas que nos escuchen, tanto en los temas como este, y principalmente en los que se toca la palabra de Dios, nos demos a entender de una mejor forma y lleguemos al corazón de la gente para que entendamos, aprendamos y cubramos la necesidad de que llegue a los demás la palabra de Dios. Y como bien Freddy decía, gratis nos llegó, gratis lo tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, sigamos aprendiendo, sigamos absorbiendo la humildad y todas esas cosas, todas esas bondades que Dios nos está enseñando para compartírselas a los demás, ¿verdad? Y que la bendición se multiplique para todos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a vos, Carlitos. No sé si alguien más tiene algo que decir, algo que agregar. O algo. Ahorita Carlos puso un mensaje ahí en el chat que no puede conectar ni cámara ni micrófono. Dice: felicidades a todos, estoy feliz de ver cómo se comportan tan profesionalmente, a todos bien hecho. Muchas gracias, Carlitos Vives, y qué buena onda pues que nos estás escuchando, muchas gracias. Así que entonces si no está Carlitos, no sé si estamos por finalizar la reunión del día de hoy. Maquito Salazar, no sé si te puedo molestar con la oración final, si fueras tan amable. Así damos por terminada la reunión, Maquito. Con mucho gusto. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, hoy pues estamos finalizando casi un día de trabajo, un día productivo, sin ninguna duda para nosotros que estuvimos conectados a través de Zoom. Te agradezco infinitamente por el don de la vida de cada uno de las personas que hoy pues pudimos conectarnos. También te pido por todos los que van a ver este video. Te agradezco infinitamente porque nos des ese don a todos y cada uno. El don pues para querer aprender de ti cada día y el poder predicar tu palabra. Te pido que nos des mucha sabiduría, mucha perseverancia y que no nos desanimemos en tus caminos, pero que todos y cada uno de nosotros sí sea un misionero y que pongamos nuestro granito de arena para poder hacer más grande tu reino y llevar más almas a tus pies. Te lo agradecemos mucho. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por Bien, siempre entonces, sea alabado mi Jesús sacramentado. mi Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Quiero darle las gracias a todos por su participación. Gracias, Freddy. Gracias, Maquito. Gracias, Carlos. Gracias por tu asistencia. Vos, Alfred. Así que pues, muchas gracias por estar acá. Y a quienes nos vieron de lejos, gracias también. Y pues
Que tengan muy feliz noche. Primero Dios, nos miramos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Y que tengan una bendecida noche, muy buena noche y buen descanso. Buenas noches. Oh.